es doctor en filosofía, tiene un máster en artes en la Universidad de Massachusetts de Estados Unidos. Es miembro del Comité de Investigación de la Universidad Nacional de San Agustín en el área de Ciencias Sociales. Es directora del Departamento de Filosofía. Ha impartido asimismo diversas cátedras en maestrías y doctorados en Perú, Chile y Venezuela. Asimismo tiene muchos artículos relacionados en relación a la ética con la ciencia y la tecnología. Bueno, tiene una tan amplia trayectoria, ¿no? Y nosotros lo conocemos muy bien aquí en Arequipa. Bueno, no alargamos el tiempo, damos la bienvenida a la doctora Teo. Bueno, muchísimas gracias por la presentación y muchísimas gracias a ustedes por acompañarme en esta conferencia. El título de esta conferencia es Epistemologías feministas. Pero a fin de situar el tema, vamos a tener que hablar de algunas cuestiones generales para que ustedes entiendan cómo a veces este término de epistemología puede ser tratado en diferentes sentidos y con ello producir una determinada confusión. En primer lugar, la palabra epistemology en inglés, que es prácticamente el idioma en que trabajan las autoras que yo estoy trabajando respecto de este tema, para ellos, epistemology es teoría del conocimiento, lo que nosotros llamaríamos nociología. Los problemas de la teoría del conocimiento, como lo conocen todos los estudiantes de filosofía, pues son problemas tremendamente enigmáticos y sumamente atrayentes. La posibilidad del conocimiento, ¿podemos llegar realmente a conocer? El origen del conocimiento vienen a ser los sentidos o la experiencia. La esencia del conocimiento, el conocimiento está en el sujeto o está en el objeto. Las formas del conocimiento, conocemos por intuición o conocemos por medio de métodos discursivos en los que el razonamiento lógico es lo primordial. El criterio de la verdad, ¿qué cosa es la verdad? Bueno, Aristóteles tenía una definición muy clara, decir que lo que es y lo que no es, eso es la verdad. Pero ¿quién es capaz de decir que lo que yo digo que es, efectivamente es? Entonces, esa es una teoría de la verdad que se llama la teoría de la correspondencia. Pero últimamente casi nadie acepta esa teoría de la verdad por este criterio. ¿Quién dice que lo que yo digo efectivamente es? Entonces tenemos teorías coherentistas, tenemos teorías que dicen que la verdad es algo que se siente más bien, en fin. Entonces, esos son los problemas de la teoría del conocimiento. Por otra parte, la otra nomenclatura inglesa, Philosophy of Science, eso sí es filosofía de la ciencia. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre en castellano? En castellano nosotros usamos la palabra epistemología como filosofía de la ciencia. Y entonces es por esto que cuando muchas veces estas epistemólogas norteamericanas tratan teorías que no son propiamente de la filosofía de la ciencia, sino de la teoría del conocimiento, es que causan un poco de confusión, ¿no? Problemas de la filosofía de la ciencia son, por ejemplo, el método científico, las ciencias naturales versus las ciencias sociales, el racionalismo versus el irracionalismo. Entonces, aquí unas veces la palabra epistemología la vamos a tomar en el sentido estricto, en inglés, de teoría del conocimiento, y otras veces sí va a estar en contacto con lo que nosotros llamamos realmente filosofía de la ciencia. Bueno, dentro de la filosofía de la ciencia tenemos nosotros ahora dos corrientes que pueden llamarse de diferentes formas. Yo he escogido la nomenclatura positivista versus relativista. ¿Qué tienen en común estas corrientes positivistas con las relativistas? Que para ambas corrientes, nuestro conocimiento del mundo está basado en la experiencia de nuestros sentidos. Entonces, ninguna de ellas niega que realmente la realidad, valga la redundancia, viene a ser el punto de inicio para nuestro conocimiento. Pero al lado de esta única concordancia, tienen una serie de diferencias.
Por ejemplo, para los realistas o positivistas, el conocimiento científico es objetivo. Objetivo en su sentido más completo y puro. O sea, realmente no interviene allí ningún factor subjetivo. En cambio, para los relativistas, el conocimiento científico tiene factores subjetivos. O sea, ellos consideran que el científico no puede salirse de su piel. Es una persona con sentimientos, con emociones, obviamente con razón también, pero no puede salir de su piel y por lo tanto su forma de ser de alguna manera va a influir en el producto de la ciencia. Otro punto que sostienen los realistas es que la ciencia progresa acumulativamente. Más o menos la idea es de un edificio en el cual primero se ponen las bases, luego avanzamos a un primer piso, un segundo piso, etcétera, hasta llegar a un rascacielos. Es decir, la ciencia progresa. Pero en cambio, ¿qué dicen los relativistas? Que la ciencia progresa en un sentido irónico, por decirlo así, por revoluciones. Entonces aquí ustedes están ya recordando perfectamente a Thomas Kuhn y las revoluciones científicas y sus famosos paradigmas científicos. Para Kuhn no hay tal progreso, porque para él, por ejemplo, la teoría de la relatividad de Einstein está mucho más relacionada con la teoría de Aristóteles que con la de Newton. Y recuerden ustedes que a Einstein y Aristóteles les separaron 24 siglos, mientras que a Einstein y a Newton les separan simplemente pues unos 3 siglos. Entonces, verdaderamente para él lo que hay es pasar de un paradigma a otro. Y cuando se cambia de paradigma, se cambia completamente la forma de ver el mundo. Por ejemplo, cuando nosotros pasamos de un paradigma creacionista en que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, de pronto pasamos a un paradigma evolucionista en que el hombre es simplemente primo hermano del chimpancé. Recuerden ustedes que hay una conformidad prácticamente de un 98%, dicen algunos, otros de un 95% entre el ADN del chimpancé y del humano. Entonces, son dos puntos completamente diferentes. Ya no tenemos este camino un poco difícil, un poco riguroso y problemático, pero que al final nos va dando resultados que se van acumulando, sino que de pronto, al cambiar de un paradigma a otro, barremos, por decirlo así, todo lo anterior. Para los realistas o positivistas, el observador científico es absolutamente objetivo. En cambio, para los relativistas, el observador científico, como lo adelantábamos, no es, y no solamente no es, no puede ser, y las feministas van a decir, no debe ser absolutamente objetivo. Bien, entonces, todo el tema de las epistemologías feministas obviamente se va a inclinar más al punto de vista relativista que al punto de vista positivista. Es más, ellas van a estar en contra de este punto de vista. Bien, entonces, ¿cuáles son algunas de las características que nosotros podemos encontrar en estas epistemologías feministas? Vuelvo a repetir, epistemología tomada unas veces como teoría del conocimiento y otras como filosofía de la ciencia. Primero, resaltan la importancia de la comunidad científica como tal. Muchas veces se ha dicho que el hombre tiende a ser individualista y la mujer comunitaria. Es cierto que la mujer tiende a preocuparse más por los otros que lo que lo hace el hombre. Y entonces, en este caso, también considera que la ciencia no es un producto de individuos, sino es más bien un producto de una comunidad. Y por otro lado, se opone, consecuentemente de la primera característica, a la visión tradicional que privilegiaba el individualismo, porque siempre se pensó que la gente de conocimiento era el científico. Y recalco él, porque la mujer ha empezado a hacer ciencia reconocida recién últimamente, porque ha hecho ciencia antes, pero nunca se lo ha reconocido. Es más, algunos piensan que fue realmente la esposa primera de Einstein quien le dio a él los puntos característicos y primordiales para que desarrollase su teoría de la relatividad.
Y lo cierto es que el premio Nobel Einstein se lo dio íntegro a esta primera esposa. Bueno, ¿cómo ven ellos la ciencia? O ellas, mejor dicho, ¿cómo ven ellas la ciencia? Primero, la ven como un conocimiento situado en un contexto social y cultural. Entonces la ciencia no es un producto que, más o menos tomando en cuenta a Popper, está en un tercer mundo, ¿no? Un tercer mundo de cuestiones ideales. No, para ellos la ciencia es una cuestión que se hace en un determinado mundo y que depende justamente de este contexto del mundo. Este contexto, por una parte, obviamente no es individual, es un contexto social y va a variar también de acuerdo con las culturas. Pero ¿qué es lo que pasa en la ciencia que se está haciendo actualmente? El contexto en el que se desarrolla la ciencia tiene valores androcéntricos. Estos valores androcéntricos son absolutamente predominantes y esto nosotros lo podemos ver porque es mucho más sencillo que, por ejemplo, ciencias duras como la física tengan mayor número de representantes masculinos que femeninos. Aunque dicen que la física más prometedora es justamente una mujer, ¿no? Piensan que va a ser mucho más importante todavía que Hawking. Bueno, la ciencia ha sido practicada en concordancia con dichos valores. Y por otro lado, más aún, la ciencia contribuye a que estos valores androcéntricos se mantengan y esto hace que resulte bastante difícil que la mujer se incorpore en ella. ¿Bien? Entonces, esto ustedes lo pueden aceptar o no. De hecho, seguro que los hombres están diciendo ya, esto no es así, y las chicas están diciendo que sí es así, ¿no? Bueno, eso lo vamos a ver a lo largo. Pero lo cierto es que si nosotros vemos cifras, por ejemplo, ¿cuántos premios Nobel hombres hay y cuántas mujeres en ciencia? Porque afortunadamente en cuestiones de literatura, por ejemplo, hay un mayor número, pero en cuestiones de ciencias es la diferencia sencillamente abrumadora. Ahora, no es tampoco culpa de echarle solamente a los hombres, ¿no? Resulta que las mujeres han sido ya, como diríamos, acostumbradas, aculturadas, para pensar que el hombre debe ser el médico y la mujer debe ser la enfermera, ¿no? El hombre debe ir realmente a estudiar física y la mujer que estudie educación. Entonces se le ha visto siempre profesiones como de cuidado. Esto está cambiando tremendamente. En un tiempo la filosofía la hacían exclusivamente hombres, podríamos decir. En estos momentos me da muchísimo gusto que en las clases que yo enseño realmente el número de mujeres es casi igual al número de hombres. Entonces en filosofía por lo menos el asunto está cambiando y me parece que es igual en todas las profesiones. Cosas que antes no se pensaba que podían hacer las mujeres, ahora las hacen, ¿no? Pero siempre hay una cierta idea de que ciertas profesiones son para el hombre y otras para la mujer. Y bueno, primordialmente la teoría que yo les voy a presentar es la de Sandra Harding, porque probablemente haya sido también la epistemóloga feminista más estudiada, más criticada, más alabada por unos y más vapuleada por otros, ¿no? Entonces, ahí la conocen ustedes. Miren, nació en el año 1935, pero hasta donde yo sé todavía no ha muerto. Entonces, es en realidad una mujer muy interesante que sigue produciendo, por lo menos hasta el 2012, es que yo he podido ver su último artículo. Entonces, ¿cuáles son, de acuerdo con Sandra Harding, los enfoques feministas de la ciencia? Ella habla de un empirismo feminista, después le dice un empirismo ingenuo, o después le dice un empirismo prefeminista, ¿no? Pero en una primera situación lo llama simplemente empirismo feminista. Entonces, ¿qué sostienen las feministas que van a defender esta teoría? Que se puede hacer una eliminación de rasgos sexistas en la investigación científica. ¿Cómo? Simplemente aplicando de una forma correcta, absolutamente rígida y rigurosa, las normas metodológicas de la ciencia
y por otro lado con otra cosa importante, el cambio del lenguaje. El lenguaje verdaderamente moldea nuestras conductas. Es por esto que ahora está tan común decir amigos y amigas, etc. La verdad es que a mí eso me resulta un poco fastidioso. Yo diría que cuando predomine el elemento masculino, hablemos en masculino, y cuando predomine el elemento femenino, hablemos en femenino. En este momento estoy en una disyuntiva porque creo que está igual número de hombres que de mujeres, ¿no? Entonces, desgraciadamente no tenemos arroba para poder decir amigos, amigas, etc. Bueno, entonces el lenguaje, piensa ella, debe cambiar. Hay una serie de terminologías que inclinan a que haya este poder androcéntrico. Una segunda posición, que es la que ella defiende, es la del punto de vista feminista. Aquí rechaza completamente la idea de que la ciencia, tal como se está haciendo, necesita simplemente perfeccionar ciertas cosas y va a funcionar bien. No, piensa que se debe concebir la ciencia de una manera completamente diferente. Es más, la ciencia, dice ella, debe empezar desde el punto de vista del oprimido, no de la clase que está en el poder, no de la clase hegemónica. Marx diría desde el punto de vista del proletariado. Luego vamos a verlo esto después. Pero en el caso de Harding, este oprimido vendría a ser la mujer. Entonces el mundo se ha visto bajo los ojos de los hombres. A ver, ¿cómo resulta el mundo bajo la mirada de las mujeres? Y bueno, hay otra corriente, el posmodernismo feminista, que niega la posibilidad de una objetividad carente de rasgos sexistas. Bueno, ustedes saben que los posmodernistas niegan la posibilidad del conocimiento, niegan la posibilidad incluso de la coherencia. Bátimo, que indudablemente es un pensador muy inteligente, pues en una conferencia puede empezar afirmando algo y al final decir todo lo contrario y sin hacerse ningún problema, porque para él lo que pensó en un momento, pues eso es lo que dijo, y si luego cambió de punto de vista, pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces ustedes saben que el posmodernismo, al caer los grandes relatos, entra en un relativismo verdaderamente, yo diría, aunque sea contraproducente, un relativismo absoluto. Entonces, para los posmodernistas, de hecho, una objetividad absoluta que no tenga ningún rasgo sexista es imposible, porque ellos piensan que cada cual tiene su punto de vista, y si soy yo hombre, voy a mirar las cosas como hombre, y si soy mujer, las miraré como mujer. Y por otro lado, también niega que exista un punto de vista femenino único, porque esto también se ha querido generalizar. El tema de la mujer, pero ¿realmente todas las mujeres tienen iguales problemas? El tema de una mujer que trabaja en su casa y que trabaja en su profesión, ¿lo tiene una mujer casada con un millonario que no trabaja en nada? No lo tiene, ¿se dan cuenta? Los problemas que enfrenta una mujer afroamericana en Estados Unidos son exactamente los mismos que confronta una mujer de clase media en el Perú. No. Entonces, igual que tenemos diferentes mujeres en diferentes posiciones, igual tenemos diferentes formas de ver el mundo y diferentes problemas. Y obviamente lo ideal sería que la ciencia nos ayudara a resolver esos problemas. Por otro lado, es también importante decir que no todas las feministas están de acuerdo en construir una epistemología feminista. Es más, algunas están completamente en desacuerdo. Por ejemplo, Susan Haack, que es la creadora de una nueva corriente que se llama Fundgerentismo, que está basada en el fundacionalismo y el coherentismo, que son dos teorías de conocimiento interesantes verdaderamente, y ella quiere hacer esta fusión. Es una fusión estupenda, pero ahora no vamos a poder hablar de eso. Considera peligroso que las mujeres empiecen a hablar de epistemologías feministas, porque primero promovería una politización de la investigación. Mire, ella dice promovería, pero ¿realmente la investigación consideran ustedes que no está politizada? Si yo les digo a ustedes que cuando se trató de ver la manera de control de la natalidad, se trabajó en los cuerpos de las mujeres primero,
y solo después de mucho tiempo en los cuerpos de los hombres? ¿Ahí no hay también un tipo de política? Bueno, entonces, sin embargo, ellas generalmente provienen de las ciencias duras y probablemente allí el asunto no sea tan claro como sí lo es en las ciencias sociales, ¿no? Y por otro lado, ellas también se oponen a esta epistemología feminista porque piensan que se reforzarían los prejuicios sexistas y se tendría la idea de que simplemente las epistemologías feministas van a ser menos racionales, van a ser menos lógicas que lo que son las epistemologías masculinas. Esto también estaría por verse, ¿no? Pero con todo, todas reconocen que el hablar de este tema echa luz sobre aspectos de la ciencia y el quehacer científico que antes simplemente habían sido pasados totalmente por alto. Sencilla y llanamente, la gente daba por supuesto, en el siglo XVIII, por ejemplo, que la ciencia era cosa de hombres, ¿no? Y bueno, podía haber de ahí en cuando alguna mujer, pero rarísima. Bien, entonces, el asunto está en que cuando se empiezan a hacer estos trabajos, efectivamente salen a la luz una serie de metáforas científicas que verdaderamente perjudican, diría yo, la concepción de la mujer, la concepción conceptual, ¿no? Por ejemplo, la metáfora de la reproducción. ¿Cómo se les enseña acerca de la reproducción? Que es el espermatozoide el que es completamente activo, que tiene que luchar contra otra serie de espermatozoides para llegar finalmente al óvulo que lo recibe pasivamente. Ni más ni menos que lo que decía Nietzsche, ¿no? El hombre ha nacido para la guerra y la mujer para el reposo del guerrero. Esa es la idea. Y no es cierto. Ahora se ha comprobado que el óvulo tiene una fuerte función en el sentido de que escoge más bien ella al espermatozoide. Bien. Ahora, un punto de vista también interesante es el que propone Helen Longino, con la que Sandra Harding está en unas partes de acuerdo y en otras en desacuerdo. Bueno, ella tiene un libro muy importante que se llama La ciencia como conocimiento social, que lo edita en 1990, pero que se sigue reeditando hasta la fecha. Entonces, ¿qué es lo que dice Helen Longino? Que las hipótesis se convierten en conocimiento cuando son examinadas de diferentes perspectivas, desde diferentes puntos de vista, y especialmente cuando son examinadas por personas que tienen puntos de vista, perspectivas diferentes de quienes las proponen. Porque obviamente, si yo mi punto de vista lo voy a exponer a personas que piensan como yo, ¿qué gano? Lo interesante es cuando lo expongo a personas que piensan diferente de mí, y entonces es muy probable que sus críticas, sus comentarios enriquezcan mi visión. En contraste con los filósofos que señalan la falta de conexión lógica o causal entre hipótesis y evidencia, para concluir que la ciencia no es objetiva, Longino argumenta que el escrutinio colectivo de quienes poseen diversos valores apoya la posibilidad de la objetividad científica. Y entonces venimos a un tema tremendamente importante, que es el de la ciencia y la ética, que es el de la ciencia y los valores. Hempel decía que la ciencia tenía que estar totalmente libre de valores. En cambio, nosotros podríamos decir que la ciencia tiene también que respetar determinados valores. Es más, se supone que la ciencia tiene como valor principal el valor de la verdad. Entonces, de acuerdo con lo anterior, nuestros valores que aparentemente no tienen nada que ver con la ciencia son cruciales para la objetividad científica, y la ciencia puede ser objetiva precisamente y no a pesar de estar libres de valores. Hemos dicho que el observador científico no puede ser químicamente puro, tiene emociones. Las emociones están en gran medida ligadas a los valores. O sea, el valor no afecta tanto al intelecto, sino afecta más que nada al sentimiento. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Que si es que queremos un tipo de investigador incompleto, obviamente no vamos a tener la clase de objetividad a la que tendríamos que aspirar pues ya en este siglo XXI. Ahora, el libro más reciente de Longino, The Fate of Knowledge, o sea, El destino del conocimiento,
o qué sería, pues fate tiene no el sentido de un destino bueno, sino prácticamente de una calamidad. Explora la crítica de la ciencia y de la filosofía de la ciencia a partir de la sociología de la ciencia. Obviamente, todas las epistemólogas están muy de acuerdo con todo este nuevo desarrollo que se ha dado en la epistemología, que es la sociología de la ciencia, y que empieza con Kuhn, podríamos decir, que se da cuenta que para entender la ciencia tenemos que conocer la historia y que tenemos que conocer los contextos sociológicos en los que se desarrolla. Bueno, otra epistemóloga importante es también Lynn Hankinson Nelson. Igualmente, en unos puntos está de acuerdo con Sandra Harding y en otros no. Siguiendo a Quine, Nelson arguye que el empirismo es una teoría de evidencia y es distinto de las explicaciones empiristas de la ciencia. Él les he dicho el empirismo, ella habla del empiricismo para diferenciarlo propiamente de empirismo. Anima a feministas y empiristas a trabajar juntos para desarrollar un empiricismo feminista, una visión de la ciencia que pueda dar cuenta del obvio éxito en explicar y predecir la experiencia y pueda abarcar las visiones feministas entre género, político y ciencia. Entonces, el punto de vista de Nelson es que no podemos negar que la ciencia hecha por los hombres ha tenido un tremendo éxito. Pero ¿cómo podemos hacer para que podamos nosotros también integrar estos puntos de vista feministas y lograr una ciencia más humana? Basando sus argumentos en una visión no fundamentalista, como es la de Quine, de que las teorías son puentes de nuestra propia construcción, Nelson como Quine insisten en que la construcción de estos puentes está constreñido por la experiencia. Como ustedes saben, Quine es famoso porque prácticamente anula la diferencia entre juicios analíticos y juicios sintéticos y cada vez se va volviendo más pragmático, de tal manera que lo que a él le interesa es ver cómo funcionan las cosas en la realidad. Pero, a diferencia de Quine, Nelson propone que la red evolutiva de nuestras teorías incorpora y debe incorporar opiniones políticas, incluyendo aquellas que forman y son formadas por nuestras experiencias de género. Entonces, este tema de la política es bastante candente, porque se supone que la ciencia debe estar libre de política, pero sin embargo, piensen ustedes en el proyecto Manhattan, el proyecto que dio origen a la bomba atómica. ¿Fue o no fue un proyecto político finalmente? ¿Para qué se utiliza la ciencia? ¿Por qué cerramos los ojos y pensamos que la ciencia está absolutamente libre de cualquier influencia política, si finalmente son los políticos quienes van a hacer uso de la ciencia, para bien o para mal? Bien, ahora, este empirismo feminista, que como les digo, primero ya simplemente le llamaba empirismo, luego le ha llamado empirismo feminista espontáneo, algunas veces lo llama también ingenuo, considera que efectivamente tiene ciertos puntos de vista que son positivos. Primero, explica la producción de resultados de investigación sexistas y no sexistas con solamente un mínimo desafío a la lógica de la investigación fundamental, cómo ésta es comprendida en los campos científicos, y la lógica de la explicación, cómo es comprendida en las filosofías de la ciencia. Entonces, cuando en epistemología hablamos de ciencia, hablamos por una parte del contexto de la explicación y hablamos también del contexto del descubrimiento. En el contexto del descubrimiento pueden entrar cuestiones irracionales, pero se supone que en el contexto de la explicación no puede entrar nada irracional, ¿no? Entonces, aquí estas feministas más o menos podrían estar de acuerdo con eso. Las empiristas feministas espontáneas tratan de acomodar los proyectos feministas en los estándares prevalecientes de buena ciencia y buena filosofía de la ciencia. Entonces, no entran a una confrontación directa con el pensamiento tradicional que se tiene sobre la epistemología. Y este conservadurismo hace posible, primero, que no cree tantos anticuerpos, que puedan escucharlas con cierta serenidad, porque a Sandra Harding generalmente no le escuchan nada serenamente, y que, bueno, podríamos ir avanzando en todo esto. Entonces, el empirismo feminista espontáneo aparece para llamar a un mayor rigor
al usar estos métodos y seguir estas normas. O sea, ellas insisten en que si hay estos sesgos androcéntricos es porque realmente los científicos no son todos los objetivos que deberían ser. Si fuesen todos los objetivos que deben ser, no tendrían ningún sesgo de género. Bien. Pero, ¿cuáles son los puntos negativos del empirismo feminista espontáneo? Este conservadurismo, que hace que no provoque demasiado rechazo, también es un peligro. ¿Por qué? Porque rechaza completamente dirigirse a las limitaciones de las concepciones dominantes del método y de la explicación. En este no querer confrontar lo tradicional, acaba aceptando lo tradicional, que verdaderamente tiene algunos puntos completamente débiles y contrarios a una posición feminista. Entonces, aquí podemos nosotros decir que las ciencias han sido ciegas a sus propias prácticas y resultados científicos sexistas y androcéntricos. Y ahí, por lo tanto, aparece la siguiente pregunta: ¿son las lógicas de investigación y explicación realmente tan inocentes en la comisión de este crimen? O sea, crimen está llamando aquí Sandra Harding al hecho de que han empoderado al hombre y no a la mujer, como el empirismo sostiene. Obviamente ella piensa que no. Bueno, vamos a trazar el punto de vista feminista. ¿De dónde empieza finalmente? Bueno, nosotros podemos irnos hasta un autor tan respetable como Hegel. Se traza hasta las reflexiones de Hegel sobre lo que puede ser conocido acerca de la relación amo-esclavo, desde el punto de vista del esclavo versus el punto de vista del amo. Entonces Hegel se da cuenta perfectamente que una cosa es el mundo del amo y otra cosa es el mundo del esclavo. Entonces Marx, Engels, Lukács subsecuentemente desarrollaron esta visión. Obviamente ellos ya no hablaban del esclavo, ya no hablaban del amo, hablaban del capitalista y hablaban del proletario. Una cosa es el punto de vista del capitalista y otro es el punto de vista del proletario. Entonces, en los 1970s, varias pensadoras feministas, y no propiamente como grupo, sino fue algo que surgió en varios lugares, empezaron a reflexionar sobre cómo el análisis marxista podría ser transformado para explicar cómo la relación estructural entre mujeres y hombres tenía consecuencias para la producción del conocimiento. Recuerden que los análisis marxistas son más que nada económicos. En cambio aquí de lo que estamos tratando no es de un análisis económico, sino de un análisis de conocimiento, de ciencia. Entonces, ¿cómo esta relación de hombre y mujer influía finalmente en la ciencia hecha por los hombres y por las mujeres? La historia social de la teoría del punto de vista feminista se enfoca en qué sucede cuando las gentes marginalizadas, que generalmente no han tenido voz, que han estado quietas y en silencio, empiezan a tener una voz pública. O sea, esto es lo que pasa cuando después de siglos y siglos las mujeres empiezan a decir, y bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tengo que ser dominadas? En sociedades donde la racionalidad y la objetividad científica son proclamadas altamente valiosas por los grupos dominantes, las gentes marginalizadas tienen que ver que desde el punto de vista de los marginales, de pronto se puede tener un punto de vista mucho más completo que desde el punto de vista de quienes están en el poder. Conste que hasta aquí yo estoy expresando los puntos de vista de Harding, que no necesariamente estoy de acuerdo con todos ellos, ¿no? O sea, desde mi perspectiva, todos los puntos de vista son interesantes y yo no tendría por qué decir que el punto de vista de la mujer es más importante que el del hombre. A lo que yo iría es a que es tan importante como el del hombre. ¿Bien? Ok. Entonces, la falla de los grupos dominantes crítica y sistemáticamente en interrogar su situación social ventajosa. Obviamente, el que está en el poder no se interroga de por qué estoy yo en el poder, ¿no? Los que se interrogan por qué no estoy en el poder son justamente los que están siendo explotados. Entonces, ahí es donde yo empiezo a formar el rompecabezas.
No es que yo piense que solo importa, otra vez aquí, el punto de vista del proletario. Importa también el punto de vista del capitalista. Y lo ideal sería que pudiésemos llegar a una constitución más completa del conocimiento sin parcializarnos por un lado o por el otro. Pero, de acuerdo con Sandra Harding, todas estas explicaciones que se han venido dando a lo único que tienden es a legitimizar el poder y dejarlo en manos de quien efectivamente lo tiene. Bueno, entonces, ¿cuál es el punto de inicio de la teoría de Harding? Que es la teoría del punto de vista. Ella dice: en las sociedades estratificadas, ya sea por raza, por etnicidad, por clase, por género, por sexualidad o alguna otra política similar que moldee la misma estructura de una sociedad, las actividades de aquellos que están en la cima tanto organizan como establecen límites sobre qué personas ejecutan tales actividades, cómo pueden comprenderse a sí mismas y al mundo que las rodea. En otras palabras, esto más o menos viene a ser como la ideología de la que hablaba Marx, ¿no? Quien está en el poder tiene la capacidad de prácticamente moldear los parámetros sobre los cuales las personas se van a manejar. En contraste, las actividades de aquellos que están en la parte inferior de las jerarquías sociales pueden proporcionar un punto de inicio para el pensamiento, para cualquier investigación, en los más altos términos académicos, desde el cual pueden llegar a ser visibles las relaciones humanas con otros y el mundo natural. Una idea que tiene Sandra Harding es de que efectivamente las mujeres tienen una mayor comprensión, hasta diría yo, empatía con la naturaleza que la que han mostrado los hombres, por ejemplo, y que todo eso se ha venido desperdiciando a lo largo de los siglos. Es en este sentido en el cual Dorothy Smith arguye que la experiencia de las mujeres tendría que ser justamente la base del conocimiento feminista y que este conocimiento podría cambiar la forma, por ejemplo, que se está haciendo la sociología. Obviamente, como ven ustedes, estos pensamientos feministas tienen mucha más repercusión en el campo de las ciencias sociales que en el campo de las ciencias naturales. Las vidas de las mujeres pueden proporcionar el punto de partida. ¿Para qué? Para preguntarse cuestiones nuevas, para mirar el mundo con una mirada diferente, más fresca, diría yo. Por ejemplo, a las mujeres se les asigna el trabajo que los hombres no desean hacer. ¿Qué es este trabajo? El cuidado de los cuerpos. Fíjense ustedes que las mujeres son las que cuidan los cuerpos de los niños, los cuerpos de los enfermos, los cuerpos de los ancianos, los cuerpos de sus propios esposos cuando están enfermos, que dicho sea de paso, cuando un hombre se enferma es realmente insoportable, ¿no? O sea, las mujeres son mucho más tranquilas para soportar una enfermedad. Y en cambio, ¿quiénes son los que administran los locales? ¿Quiénes son los directores de los hospitales? ¿Quiénes son los directores de las clínicas? ¿Quiénes son los directores en prácticamente la gran cantidad de organizaciones que hay en donde las mujeres tienen el papel de cuidantes y ellos el de organizadores? Y entonces viene aquí la idea de que verdaderamente el tema es que esto es lo natural, que las mujeres, por su propia naturaleza, están mucho más capacitadas para cuidar a los hombres y que los hombres, por su propia naturaleza, están mucho más capacitados para gobernar a todos, hombres y mujeres, ¿ok? Por naturaleza. Fíjense ustedes, esta es una afirmación bien grave. Y por otro lado también, como una manera de ser simpáticos con las mujeres, pues dicen que la esencia de la mujer está el altruismo, que la esencia de la mujer está el sacrificarse, que es una cuestión maravillosa que las mujeres tengan ese espíritu de sacrificio y que aguanten lo que sea por sus hijos. Los hombres no, ¿no? O sea, no, pues no es natural en ellos, no se les puede exigir eso. Entonces, contra estos esencialismos es que va justamente el feminismo. Y hablamos aquí de una delusión. Una delusión es un engaño, ¿no? Para Sandra Harding es completamente falso
que el pensamiento humano puede borrar las huellas que revelan su proceso de producción, que las concepciones convencionales del método científico capacitan a los científicos a ser relativamente buenos a eliminar aquellos intereses, que el método científico no proporciona reglas, procedimientos o técnicas para siquiera identificar, menos eliminar las preocupaciones o intereses que son compartidos por todos, que las asunciones en toda cultura que no han sido criticadas dentro del proceso de la investigación científica son transportadas a los resultados de la investigación, no pensarían los científicos, y sin embargo, efectivamente, si es que ustedes al iniciar una investigación no reflexionan sobre su propio punto de vista, ese punto de vista se va a ver reflejado en la investigación y nadie siquiera lo va a percibir. Entonces, ¿cuáles son los nuevos sujetos de conocimiento? Ese tipo capaz de librarse absolutamente de todo prejuicio, valor, cuestión subjetiva, que lo haga absolutamente objetivo para conocer la realidad. No. Los nuevos sujetos de conocimiento son corporizados y visibles. ¿Por qué? Porque las vidas de las cuales el pensamiento ha empezado son siempre presentes y visibles. Por otro lado, no son fundamentalmente diferentes de los sujetos de conocimiento. Recuerden que Foucault ya dice que el hombre se ha convertido ya en objeto de conocimiento igualmente. Las comunidades y no los individuos son primariamente las que producen conocimiento. De hecho, la ciencia no se hace en solitario, la ciencia se hace en comunidades científicas. Los sujetos, agentes de conocimiento para la teoría del punto de vista feminista son múltiples, heterogéneos, contradictorios, incoherentes, no unitarios, homogéneos y coherentes, como lo serían para una epistemología empirista. En otras palabras, lo que les dicen es: quítense la idea de que podemos tener un sujeto absolutamente objetivo más allá del tiempo y del espacio. Entonces, ¿cuál es la teoría de Harvey? Miren que ella es tan, ¿qué les digo?, tan asertiva, que nos habla de una objetividad fuerte. Pero esta objetividad fuerte, ¿qué cosa es lo que requiere? Que el consujeto de conocimiento sea colocado en el mismo plano crítico y causal de los objetos de conocimiento. O sea, en otras palabras, que nosotros investiguemos al investigador. Que nosotros podamos pensar con fuerte reflexividad. Reflexividad significa pensar sobre uno mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cuáles son mis intereses? ¿Qué es lo que estoy buscando yo verdaderamente en esta investigación? Entonces, un estudio máximamente crítico de los científicos y sus comunidades puede hacerse solamente desde la perspectiva de aquellos cuyas vidas han sido marginalizadas por tales comunidades. Este es el punto de vista de Harvey. Bueno, para terminar ya, porque me queda muy poco tiempo, les diría yo que mucho de este pensamiento feminista, diría yo que proviene de Michel Foucault, ¿no? Entonces, en general, les diría que a pesar de todas las críticas, que incluso yo misma tendría que elaborar algunas a las epistemologías feministas, yo diría que contribuyen a que veamos la ciencia de una manera más realista y también más humana. Por otro lado, son más realistas porque adoptan esta teoría del punto de vista, poner el dedo en la llaga, de que los objetos pueden ser vistos desde diferentes ángulos. Es más, en este momento yo a todos les estoy dando el mismo mensaje, pero les aseguro que termina la conferencia y le pido a cada uno de ustedes que me diga solo un pensamiento de lo que yo he hecho. Va a haber una tremenda diversidad, porque a cada uno, de acuerdo con sus antecedentes, le ha impactado, bueno, espero que siquiera les haya impactado un poquitín, haya cogido una parte de la emoción que es importantísima para que ustedes recuerden algo, de acuerdo con su background, de acuerdo con todos sus antecedentes. Es igual que si yo les digo la palabra rosa, alguien me dirá es una flor, y alguien me dirá es el nombre de una mujer, y alguien me dirá es algo que tiene espinas, y alguien se imaginará una rosa roja y otra blanca y otra amarilla, etc. Entonces, esto es cierto, el perspectivismo es una realidad. Todos los conocimientos son visiones de alguien en algún tiempo y lugar.
El punto de vista del cognoscente moldea lo que mira, ve y finalmente puede conocer. Muchas de ellas privilegian el punto de vista femenino y en general de los desposeídos. En esto más bien es diferente de Foucault. Foucault no privilegia ningún punto de vista, piensa que todos son igualmente importantes. Y una cosa importantísima también para mí es que incorpora a la ciencia voces no oídas. Y yo sí pienso que esto enriquecería el contenido de la ciencia. Por otro lado, definitivamente denuncia el poder patriarcal. Recuerden ustedes que Foucault nos hablaba de una serie de poderes de los que a veces nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta, y que justamente la función del intelectual es detectar esos poderes que están allí en esta red completamente compleja que vienen a ser las relaciones humanas, y denunciarlos. Entonces, ve el conocimiento, tiene la autoridad para establecer lo normal, el poder patriarcal, nos alerta a todo tipo de manipulaciones, fortalece la demanda de crítica y análisis a las imposiciones de la disciplina de las ciencias humanas. Bueno, ya no vamos a entrar en este punto, pero recuerden ustedes que Foucault pensaba que las ciencias sociales ejercen una disciplina y un tremendo poder también, el poder decir quién es normal y quién no lo es. Entonces, nosotros podemos empezar a ver metáforas que se han repetido indefinidamente con otros ojos. Por ejemplo, ¿qué decía Francis Bacon? El científico somete a la madre naturaleza a una especie de tortura para hacerse de sus secretos. Entonces, fíjense ustedes aquí, la madre naturaleza es una figura femenina. ¿Y cuál es el verbo que se utiliza? Someter. ¿Es esto completamente inocente? ¿O hay allí una prueba más de este poder patriarcal? Ahora, las filósofas feministas han enfatizado que el carácter social de la investigación, la división de la labor científica, la forma de su agenda de investigación. A diferencia de la ciencia tradicional, que ha incidido más bien en los individuos, en la comunidad científica que detenta el poder, apoya y escruta hallazgos y teorías que los científicos producen, que hay aquí un sistema de recompensa y de castigo también, en el cual estamos ya en la Universidad de San Agustín, ¿no? La idea es publica o perece. Puede ser una fuente de prejuicios que impida la visión clara de las necesidades y valores humanos importantes que tienen que realmente tenerse en cuenta. Y la ciencia también debe investigar asuntos significativos para las mujeres. Por ejemplo, hay una enfermedad, el reumatismo, que primordialmente da a las mujeres. Sin embargo, la investigación se inició con hombres y solo después se empezó a investigar a las mujeres. Eso no es correcto, no es justo. Si las que más sufrían el reumatismo eran las mujeres, pues debía investigarse allí, en los cuerpos de las mujeres. Y en cambio, como les comentaba, para el tema del control de la natalidad, no se buscó los dos cuerpos, el masculino y el femenino a la vez, que era lo lógico, porque en la concepción intervienen los dos. No. Se empezaron a hacer cantidad de investigaciones sobre el cuerpo de la mujer, porque ese era el cuerpo que había que someterse, que dominarse. Bien. Otro punto importante es el inesencialismo. Esto de pensar que existen verdaderamente la esencia de la mujer, y esa esencia de la mujer construida culturalmente para que sea buena, pacífica, prudente, tranquila, ¿qué más? Sobre todo paciente, ¿no? O como querían los griegos, que no hablase. La mejor virtud de la mujer es la de estar callada, decían los atenienses, no los espartanos. Entonces, bueno, si queremos buscar una esencia de la mujer ahora, definitivamente si la hallásemos sería pues completamente diferente de esa mujer sumisa que tanto les gustaba a los patriarcales. Y otra cosa en la que también veo la huella de Foucault es en el activismo político. De hecho, el feminismo es una actitud de lucha por los derechos de las mujeres, que se ha ganado muchísimo, sí, que el feminismo no debe verse como una lucha contra los hombres, sí, que todavía queda mucho que ganar también, y que hay una parte de mujeres que en estos momentos están siendo esclavizadas, sometidas, humilladas, es también cierto. Por lo cual pienso que vale la pena pensar en estas epistemologías feministas.
Muchas gracias. Agradecemos la brillante ponencia, como siempre, de la doctora Teresa. Ahora sí pasamos a la parte de las preguntas. Por favor, la mano alzada y en orden. Buenas tardes. Agradezco esta oportunidad. Felicito también a los que han organizado. Doctora Teresa, usted habló sobre el género femenino. Es cierto que a lo largo de la historia, la parte femenina no estaba, digamos, en la superficie, siempre estaba oculto. Muchas mujeres han intentado expresar sus ideas, pero no pudieron porque el patriarcado no les ha dejado. E incluso muchas mujeres se han vestido de varón o han cambiado totalmente su aspecto para decir lo que ellas pensaban. Virginia Woolf, su libro de habitación propia, si no me equivoco. Y la pregunta es hasta ahora. Es curioso, por ejemplo, que mi amigo vaya al colegio de su niño y diga al director que se acerquen los padres y va el papá y la mamá. Cuando el director menciona que se acerquen las madres, solo va la mamá. Y también ahí está presente todavía el aspecto femenino hacia abajo. Entonces, alguien puede preguntar, usted es varón, ¿qué has hablado de feminismo? Sin embargo, ¿cómo hacer o qué hacer en este momento que todavía el aspecto femenino no está tan de repente, sino todavía seguimos ahí sumisos, la parte femenina todavía está escondido, todavía está sometido, estamos en el siglo XXI, entonces ¿qué hacer? ¿Cómo hacer para que la mujer realmente tenga esa equidad respecto al varón? Gracias. Bueno, muchas gracias por su intervención. Verdaderamente la pregunta que usted plantea es muy directa. ¿Qué hacer para que esto cambie, ¿no? Yo pienso que uno de los puntales para el cambio es la educación. La educación tanto en hombres como en mujeres. Ayer, por ejemplo, tuvimos una conversación con una serie de alumnos. Las únicas mujeres éramos la doctora Ángela y yo, ¿no? Y hablábamos justamente de género. Y era interesante ver lo que pensaban los varones al respecto. Entonces la educación tiene que empezar desde que los niños son muy pequeños para que estén acostumbrados al respeto igual al padre que a la madre, ¿no? O sea, desde allí, en el hogar, ya se ve. Si es que son niños que ven que el padre maltrata a la madre y que la madre, toda sumisa y por no hacer mayor problema, soporta una serie de humillaciones, lamentablemente el patrón tiende a repetirse y probablemente él cuando se case tendrá el mismo patrón. Entonces, lo básico es la educación en el hogar, en donde los jóvenes, que me da mucho gusto decirlo, cada vez están siendo menos patriarcales. Ahora yo conozco esposos en donde el hombre es capaz de lavar al bebé, darle el biberón, cambiarlo, vestirlo, entretenerlo, cosas que antes se pensaba era simplemente la función de la mujer. Entonces yo veo que va cambiando, ¿no? Antes la idea era cómo un hombre va a barrer una casa. Ahora yo veo que lo hacen, porque es lógico. Si la mujer trabaja fuera del hogar, exactamente igual que lo hace el hombre, pues los dos tienen que hacerlo dentro del hogar. Entonces yo pienso que la respuesta allí es educación. Y por otro lado, también está el tema de las mujeres. O sea, es también bastante fácil decir qué femenina soy y que me protejan y que me mimen, y yo ¿qué hago? Nada. ¿Por qué? Porque soy mujer, ¿no? Entonces también tiene que cambiar la actitud de muchas jovencitas que adoptan eso, ¿no? Soy linda, soy preciosa y ya, eso es suficiente. Entonces todas las puertas se me van a abrir. Es absolutamente importante cultivar el intelecto, la disciplina, nunca exigir a nadie más de lo que uno se puede exigir a sí mismo. Entonces, estamos en una situación todavía un poco de desventaja en cuanto a las ciencias. Es importante que las chicas también ingresen al campo de la matemática, de la física, de la química. Si hemos tenido a una Marie Curie, ¿por qué no podemos tener a otras más, ¿no? Entonces, realmente es también un esfuerzo de que se quiten de la cabeza que este es el campo del hombre y este es el campo de la mujer. No, el campo es para todos los humanos. Otra cosa más que podría hacerse tiene que ver con la propaganda y algo que ha mencionado usted muy interesantemente, el lenguaje.
¿Podremos alguna vez cambiar el lenguaje de manera que no tenga este rasgo sexista? Que en vez de decir los hombres, digamos por ejemplo, les hombres, ¿ah? Para que no sea las ni sea los. Yo creo que va a ser muy difícil y sería también una pena porque mucha de la poesía más hermosa está hecha ya en este lenguaje que conocemos, ¿no? Pero de pronto en ciertos aspectos de la vida podríamos tratar de que el lenguaje también no sea androcéntrico. Gracias. Quería pedirle un aclaramiento sobre el origen de esto que llamamos ser femenina o ser varón, puesto que pareciese que no queda en el campo de lo subjetivo, sino que hay un ambiente en la sociedad donde se genera este tipo de subjetividades. Y como cuando uno nace, no hace más que aceptarlo. Luego cuando ya uno va creciendo, puede tener una cierta pertinencia para ir modulando el comportamiento. Pero al principio no era propio del hombre ser masculino, ¿no? O masculino en el sentido occidental. De tal manera que cuando hablamos del machismo, pareciese que hablamos de ese cuerpo de hombre, cuando en realidad podríamos estar refiriéndonos a un sistema, ¿no? Donde tanto los hombres como los cuerpos de las mujeres llegan a tener una cierta forma de rol que se tiene que aplicar. No estamos hablando de cuerpos, ¿se da cuenta? Estamos hablando de una especie de ambiente. En la epistemología del feminismo se entiende más o menos este sistema. Sí, definitivamente. O sea, más o menos lo que usted me dice es que el tema de género no es propiamente una cuestión biológica, sino es una cuestión cultural. Estamos plenamente de acuerdo. Indudablemente hay una base biológica que viene a ser la sexualidad. Se nace con un sexo femenino o un sexo masculino. Algunos rarísimos nacen hermafroditas. Existen definitivamente que tienen ambos sexos, ¿no? Son muy raros, pero definitivamente existen. Pero ahora, los roles que se le asigna a quien tiene el sexo masculino o a quien tiene el sexo femenino, eso depende mucho de la sociedad. Y cambian enormemente. Por ejemplo, aquí lo común es que sean las mujeres las que tejan y los hombres no. Pero sin embargo, en la sierra, los hombres tejen. Y es más, aquí muy cerca, en el Colca, esos hermosos vestidos que usan nuestras paisanas de esa tierra son hechos por los hombres, son una maravilla bordando, cuando se piensa que el bordado es una labor femenina, ¿no? Entonces muchas veces se ha dado los roles culturalmente, no diría, los roles se dan culturalmente. Ahora, ¿esos roles responden a una necesidad física? En estos momentos yo diría que no, ¿no? O sea, realmente en tiempos primitivos la fuerza del hombre, la debilidad de la mujer marcaban una diferencia, pero en estos tiempos en que hay tantos artefactos y en que hay también tantos sistemas de lucha, una mujer puede ser tremendamente más peligrosa que un hombre si sabe perfectamente Kung Fu, por ejemplo, ¿no? Entonces va a depender, las sociedades son las que establecen los roles y los establecen desde que nace. Celeste para el hombrecito, rosado para la mujer. Ahora me da mucho gusto que hombres y mujeres usen rosado y celeste como quieran, ¿no? Entonces, sí tiene usted la razón, es la sociedad la que da estos roles y a veces los da de una manera completamente abusiva, ¿no? Entonces, en la sociedad musulmana, por ejemplo, el rol que tienen las mujeres es humillante. O sea, es definitivamente un tipo de funciones que están en inferioridad con las que pueda tener el hombre, porque parten pues de la idea absurda de que el mal se encarna en la mujer. Así es que mientras más constreñida la tengan, el mal menos se va a dispersar, ¿no? Entonces, sí, su punto de vista es correcto.
Gracias.